y cuando terminemos vamos a responder todo, obviamente. Así que bueno, arrancamos. Delphi, no sé si vas a poner a grabar o si ya está grabando. Ya empecé a grabar. ¿Ya empezaste a grabar? Sí, Listo. genial, ya está todo. Entonces empezamos. Antes que nada, y como siempre, recomendarles que se registren al portal de electricistas en Maya Schneider, ¿no? Ingresan a se.com/Maya Schneider, se registran y van a tener contenido como la charla que vamos a hacer hoy, notas técnicas, ¿no? Hay algo así como 200 horas de capacitaciones grabadas o interactivas, acceso a reglamentación de la EA, también se pueden leer online, ¿no? Para los que no la tengan en papel, tenemos ahí un pequeño acuerdo que la pueden ver online desde nuestro portal y otras herramientas digitales, por lo que, bueno, les recomiendo mucho este portal, ¿no? Acá también estaría el QR por si quieren intentarlo ahora o al final de la charla. Empezando un poco con lo que nos compete el día de hoy, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo proteger a los equipos frente a sobretensiones transitorias, ¿no? Vamos a ver qué es, cómo funciona un descargador. Básicamente lo más conocido o lo más comúnmente usado, obviamente, primero porque es obligatorio y segundo porque así logramos cuidar a las personas y a la instalación, es justamente el interruptor termomagnético y el diferencial. Esto es lo que ya conocemos, lo que nuestros clientes también conocen y saben que tienen que usar. Interruptor termomagnético para proteger el cableado e interruptor diferencial para proteger justamente la vida de las personas. Pero no es tan común que se conozca o que usemos, lamentablemente, ¿no? Es una oportunidad para difundir también el uso del producto. No es tan común que usemos un circuito de descarga para eliminar las sobretensiones transitorias y evitar que esa energía destruya nuestros productos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es justamente este circuito. Básicamente, un descargador, lo vamos a ver más profundamente, ¿no? Pero el descargador se va a conectar en paralelo a toda la instalación prácticamente y directo a tierra. Entonces, cuando caiga un rayo, por ejemplo, o alguna sobretensión de maniobra, vamos a eliminar el transitorio en forma de corriente a tierra. ¿Cómo funciona internamente un descargador? Se preguntarán. Básicamente, esto está siempre conectado a tierra, ¿no? Cada fase y cada neutro, cada fase y el neutro conectado a tierra mediante el descargador. Y el descargador lo que hace es, cuando tenemos tensión nominal, no conduce, ¿no? Acá no hay corriente. No sé si tenemos 220 o 380, no hay corriente. Ahora, inmediatamente se produzca ese transitorio de tensión, se va a polarizar el equipo, ¿no? Es un equipo que trabaja muy rápido, que puede responder a este fenómeno que dura muy poco tiempo. Estamos hablando del orden de los 10 microsegundos. Entonces, en un tiempo muy rápido se polariza y permite conducir la energía eléctrica a tierra y de esa forma se elimina el transitorio. Vamos a verlo más en profundidad, quédense tranquilos. Igualmente, si ya hay preguntas, déjenlas en el chat. ¿Cómo, cómo se vería un transitorio si tuviésemos, por ejemplo, un osciloscopio o un medidor muy avanzado que pueda medir este tipo de perturbación? Recuerden que es una perturbación que dura muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo y que tiene una intensidad muy violenta, ¿no? Imagínense 10.000 volts. De repente, de un momento para el otro, tenemos 10.000 volts, pero en un periodo de tiempo del orden de los 10 microsegundos, ¿no? Puede variar, pero está por ahí. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una onda de tensión alterna a 50 Hz, que es esta que está acá, que pueden ver en el gráfico,
Una distorsión por transitorio se vería así, ¿no? Como este pico que interrumpe la onda, ¿no? Tenemos un pico, no llega a completar ni un ciclo, pero tiene una frecuencia extremadamente alta. Y la característica principal es que tiene una duración muy corta y un valor de tensión muy elevado, ¿no? Si la eficaz es 220, bueno, acá tenemos 10.000, 5.000, 20.000 volt, ¿no? Un nivel extremadamente violento. La fuente más común o el generador más común de este tipo de transitorios es de origen atmosférico, o sea, rayos, ¿no? Cuando tenemos una descarga atmosférica cerca de la instalación, por inducción magnética se produce una sobretensión en nuestra instalación. Seguramente a más de uno le habrá pasado, o le han contado, o un cliente les comentó lo que les pasó, que luego una tormenta eléctrica se quema algún que otro equipamiento. Bueno, tiene que ver con esto y ese tipo de problemas podríamos evitarlo con descargadores. Entonces los tenemos de origen atmosférico y se vería así, ¿no? La imagen de la izquierda corresponde con un impulso de origen atmosférico, pero también los hay de origen de maniobra. Cuando, por ejemplo, la distribuidora hace operaciones en la red, en la subestación de media tensión, abre o cierra circuitos, bueno, ahí también se transmiten pequeños transitorios, que pueden ser también peligrosos en algunos casos y suele tener esta forma, ¿no? Suelen ir de a varios, ¿no? En este caso, una serie de 3 transitorios más pequeños. ¿Cómo nos protegemos o cómo atacamos estos dos fenómenos? Bueno, lo que vamos a hacer es, cuando dimensionemos una solución de descargadores, lo haremos pensando en lo que es impulso de origen atmosférico. ¿Por qué? Porque suele ser mucho más violento y si yo me cubro de este tipo de fenómeno, también voy a estar cubriendo lo que es maniobra. Entonces estaríamos cubiertos ante estos dos tipos de fenómeno, origen atmosférico y de maniobra. Ahora bien, eh, en una instalación cualquiera vamos a tener equipamiento. Equipamiento que puede ser más o menos resistente a los impulsos de tensión. De hecho, si vamos a la hoja de datos de algún producto, prácticamente cualquiera sea, nos debería indicar cuál es la resistencia al impulso, así se llama, ¿no? Tensión de impulso. Cuando lean eso, se refiere a de origen atmosférico, ¿no? Este tipo de transitorios. Y según cuán alto o cuán baja sea esa resistencia, bueno, el equipo es más sensible o menos sensible. Por ejemplo, normalmente todo lo que es electrónica, ¿no? Como vean en pantalla, unos servidores o racks para data centers, normalmente la electrónica son los equipos más sensibles de todos. Un valor promedio que tiene la electrónica de resistencia a los impulsos es de 1500 volts. Entonces, si yo quiero proteger mis equipos electrónicos, debería tener un descargador que tenga un nivel de protección de 1500 volts, ¿no? Vamos a entrar más en detalle, pero bueno, me voy adelantando y metiendo ya un par de conceptos. Y ahora, un concepto muy importante. La caída de rayos, las descargas, es un fenómeno totalmente aleatorio. Yo no sé con exactitud dónde, cuándo, cómo, con qué potencia va a caer ese rayo, pero lo que sí sé es qué tiene instalado mi cliente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos la posibilidad de hablar con un usuario que tiene mucha carga electrónica conectada a su instalación, bueno, ese cliente está muy expuesto a la posible tormenta eléctrica que va a suceder en el periodo de vida útil de ese proyecto.
Por lo tanto, es muy importante entender a qué riesgo está expuesto mi cliente. Y entiéndase como riesgo a eh, los productos que tiene instalado, ¿no? Se puede medir en moneda, en alguna moneda, ¿no? Dólares que el cliente tiene en inversión, en equipamiento. Esa sería una forma de medir el riesgo. A más equipamiento, mayor riesgo. Entonces le ofrezco una solución más robusta o de calibre más alto. O también se puede medir el riesgo por necesidad de continuidad de servicio. Imagínense que se destruye por una descarga estos equipos, estos servidores. Bueno, más allá del valor económico de reponer los servidores, seguramente tengan almacenada información que el cliente no puede perder porque pierde su negocio. O sea, es peor perder la información que tiene el cliente almacenada que reponer el producto, ¿no? Lo mismo para una planta industrial. E- Es, es tan grave parar la producción que perder una máquina, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces también, cuando hablamos con los clientes sobre instalar este producto, no hay que dejar de pensar en qué es lo que va a instalar o tiene instalado el cliente, porque a partir de eso podemos ofrecerle una solución más robusta. ¿Cómo afecta las sobretensiones a mis cargas, a mis productos? Básicamente, cualquier equipo, acá en pantalla vemos un bobinado de un motor eléctrico, cualquier equipo tiene partes que conducen la energía, la electricidad, y partes que son aislantes. Por ejemplo, en este motor tenemos el bobinado de espiras de cobre, de cable, y cada espira tiene una película protectora, un barniz que hace de aislante para que no haya un cortocircuito entre cable y cable, ¿no? Bueno, cuando este equipo se vea afectado por una sobretensión, esta sobretensión va a vencer la resistencia dieléctrica de las partes aislantes y va a empezar a circular corriente por donde no debería. En este caso, va a circular corriente, bueno, en todo el bobinado, y lo que va a pasar es que directamente se va a quemar, se va a carbonizar todo ese material aislante y el motor, en este caso, quedaría inutilizado como ven en pantalla, ¿no? Totalmente fuera de servicio y diría yo que sin posibilidad de reparación. Entonces, fíjense que no solamente la electrónica, sino que también cualquier equipo, un motor, podría verse afectado. Incluso los mismos dispositivos de protección de mi tablero, ¿no? Si vamos a la ficha técnica de un interruptor termomagnético, también nos va a decir cuánta tensión de impulso soporta. Suele ser alta, por ejemplo, 6 kilovolt u 8 kilovolt. Sin embargo, no viene mal proteger también a la instalación. Bien, vamos ahora a empezar a analizar este fenómeno de descarga atmosférica tal cual lo propone la normativa local e internacional, ¿no? La normativa de la EA. Para los que no lo sabían, el uso de este producto en Argentina está normalizado. Hay una norma, la vamos a ver. Así que directamente vamos a estudiar, a ver cómo es este fenómeno siguiendo las indicaciones de la normativa. Así ya hacemos dos pájaros de un tiro, como quien dice. ¿Qué es lo que dice o qué hace la normativa? Bueno, separa los fenómenos en dos tipos. A uno lo va a llamar impacto directo y a otro lo va a llamar impacto indirecto, ¿no? Tiene que ver con el tipo de instalación y dónde se produce la descarga a tierra. Entonces, el impacto directo es cuando descargamos a tierra mediante un pararrayo, ¿no? Un rayo del cielo a la tierra
Si descarga por pararrayo, bueno, eso es un impacto directo. En la práctica, siempre que un edificio tenga pararrayo, va a tener que ser analizado como un impacto directo y como consecuencia vamos a tener que usar una batería de soluciones diferente a lo que es impacto indirecto. Por eso se separan las aguas. Impacto directo, entonces uso determinado tipo de solución. Impacto indirecto, entonces uso otro tipo de solución. ¿Qué es un impacto indirecto? Bueno, el resto de casos. Cuando no tengo pararrayo en la instalación, entonces la descarga va a suceder. Por ejemplo, en la línea de transmisión, cerca de la línea de transmisión o cerca de la instalación misma, ¿no? Serían esos tres casos, o más fácil, cualquier otro caso que no sea en el pararrayo. Resumiendo, si tenemos un pararrayo en el edificio, damos por hecho que las descargas van a caer ahí. De hecho, así va a ser, ¿no? Hay más probabilidad de que caigan en ese pararrayo y van a ser más frecuentes y más potentes. Si no tenemos pararrayo en el edificio, perfecto, ahí vamos a tener posibilidad únicamente de impacto indirecto. Y al cliente le vamos a dar una solución acorde, que ahora vamos a ver. ¿Cómo se producen entonces las sobretensiones? Como sabrán, cuando tenemos una carga eléctrica en movimiento, ¿no? Ya sea en un conductor, ¿no? Una corriente eléctrica en un conductor, o también una carga eléctrica que se mueve en el aire, como es el caso de un rayo. Cuando tenemos una carga eléctrica en movimiento, entonces, siempre alrededor de ese camino se genera un campo magnético. Y este fenómeno es reversible. Si tenemos un campo magnético en movimiento, puedo inducir un movimiento de cargas eléctricas en un conductor. Básicamente, una inducción magnética, como bien conocemos, ¿no? Como bien conocemos el funcionamiento de los motores, de los generadores. Acá simplemente estoy explicando el fenómeno físico de forma muy resumida y no con tanta profundidad técnica. ¿De qué depende la tensión o la fuerza electromotriz que se genera en esta, por ejemplo, en esta bobina o esta espira imaginaria de conductor? Bueno, depende de la intensidad del campo magnético y del área que dispone esa espira para concatenar ese flujo magnético. Y luego en estos bornes tendré una tensión dada por esos datos. Llevemos esta situación un poco más a lo que es la realidad o lo que estamos analizando, que sería una instalación eléctrica. ¿Qué tenemos entonces? Imagínense una casa, bueno, acá en realidad cualquier instalación representada como esta casita. Imagínense que tenemos una acometida aérea, ¿no? Una línea de transmisión aérea, transformador, puesta a tierra del transformador, puesta a tierra de servicio de la instalación. Y fíjense que entre estos tres conductores y el terreno estoy creando, ¿no? Un área bastante grande susceptible de concatenar también flujo magnético. De esta manera, cuando caiga algún rayo cerca de mi instalación y yo tengo acometida aérea, bueno, voy a estar mucho más expuesto a las sobretensiones, ¿no? Porque estoy dejando muchísima área para que se concatene flujo magnético y por lo tanto voy a sentir en mi instalación con frecuencia transitorios de este tipo. De hecho, esta situación, ¿no? Lo que es transmisión aérea, es muy común en el país. Podemos decir, a grandes rasgos, que en las ciudades
enterramos los conductores, los soterramos, pero en la gran mayoría de pueblos o alrededores de la ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, eh, tenemos acometidas aéreas. Entonces, hay muchas instalaciones en todo el país que tienen este tipo de sistema y por lo tanto están más expuestos que las que usan, por ejemplo, acometida subterránea, ¿no? Si estamos en una gran ciudad, bueno, seguramente tengamos este tipo de instalación y gracias a esto, fíjense que no estamos dejando prácticamente nada de área, por lo tanto, cuando el mismo rayo caiga cerca, no va a lograr concatenar suficiente campo magnético para que la intensidad sea fuerte. Es decir, acometida aérea muy expuestos, acometida subterránea menos expuestos. Ahora bien, vuelvo a lo del principio, ¿no? Esto es un fenómeno aleatorio. Por lo tanto, si tenemos un cliente muy intensivo en equipamiento, por más que tenga una acometida subterránea, yo igualmente le voy a recomendar un descargador, porque ese cliente premium o que tiene mucha inversión no se puede permitir, bajo ningún punto de vista, perder equipamiento por una caída de un rayo. Es decir, lo que tiene para perder es enorme versus el costo de instalar una solución de descargadores. Entonces, quizás a nivel residencial, en algunos casos no me haga falta, o el cliente puede asumir el riesgo, pero a nivel negocios y industria, bueno, igualmente yo le voy a ofrecer un descargador, ¿no? Imagínense un data center en una ciudad o un hospital en una ciudad, ese tipo de clientes no puede no tener un descargador, tiene mucho riesgo, eh, está expuesto a mucho riesgo. Bueno, hasta ahora vimos entonces los dos casos de impacto indirecto, ¿no? Acometida aérea y subterránea. Ahora veamos qué pasa en el caso de un impacto indirecto, que es cuando cae un rayo a tierra mediante el sistema de pararrayo del edificio. En primer, en primer lugar, lo que podemos pensar, y está bien, es que esta situación es muchísimo más energética por el simple hecho de estar tan cerca del paso de la corriente, ¿no? A menor distancia del paso de la corriente, bueno, la intensidad magnética es mucho mayor, por lo tanto, la sobretensión que se produce también lo es. Entonces, desde ya que estamos muchísimo más expuestos a los transitorios. Pero además, en un 50% de las veces, se podría decir, una vez que descargamos a tierra, el terreno va a quedar cargado en esa región y a veces nos devuelve una segunda etapa de descarga, pero esta vez no del cielo a la tierra, sino lo hace de la tierra a la instalación, ¿no? Entonces tenemos una especie de dos etapas de descarga y esto se traduce, o en resumen, se podría decir que tenemos un fenómeno muchísimo más energético y además una duración mayor en el tiempo. Por lo tanto, o este es el motivo por el cual eh, la ciencia y la tecnología encontró una solución diferente, ¿no? Necesitamos un producto, un descargador que sea capaz de resistir mucha mayor intensidad, mucha mayor tensión, descargar mucha mayor energía y hacerlo durante mucho más tiempo. Vamos a ver más adelante que, bueno, para eso vamos a usar los descargadores tipo 1, ¿no? Los descargadores tipo 1 siempre vamos a tener que usarlos en instalaciones de este tipo. Y también los tipo 2. Pero bueno, ahora lo vamos a ver en detalle un poco más adelante. Hay un problema más, ¿no? Todavía no terminamos la parte teórica, obviamente, ¿no? Pero hay bastantes problemas a tener en cuenta.
Y también tengan en cuenta que no siempre la solución va a constar de un solo producto. Por lo general, vamos a tener que usar descargadores en cascada, ¿no? Varias etapas de descarga para así proteger mi instalación adecuadamente. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Bueno, paso a explicarlo. Eh, Imagínense que queremos proteger, en este caso, en este ejemplo es una nave industrial de grandes dimensiones, y para eso lo que hacemos es, primero, instalar nuestro descargador en el tablero principal, ¿no? Instalo un descargador en el tablero principal porque de esa manera la descarga a tierra se produce apenas entré a mi instalación, ¿no? La primer protección o una de las primeras protecciones debería ser el descargador, el circuito de descarga. Así elimino la tensión en ese punto y aguas abajo ya tengo una energía más aceptable. Bueno, eso es cierto, hay que hacerlo así, pero también habíamos dicho que la sobretensión se eliminaba en forma de corriente a tierra. Y esta corriente no es cualquier corriente, es una corriente muy elevada, ¿no? Estamos hablando que en un tiempo muy cortito vamos a descargar 10 kiloamperes, 20 kiloamperes, 40, 60 kiloamperes o más. Tan alta es la corriente que se vuelve a producir una segunda etapa de inducción magnética, ¿no? La primera fue cuando cayó el rayo y en mi acometida se concatenó flujo y llegó a mi instalación. Y la segunda etapa, la segunda sobretensión, se genera por la misma descarga a tierra, ¿no? Como estamos descargando mucha corriente, ¿no? 40 kiloamperes, por ejemplo, bueno, alrededor del circuito de descarga se vuelve a generar un campo magnético que esta vez se va a concatenar en la misma instalación. Por lo tanto, y recomendación de Schneider es que si tenés tus cargas sensibles a más de 10 metros de tu primera etapa de descarga, agregues en el tablero terminal un descargador adicional. De esta manera, en la primera etapa de descarga, drenamos buena parte de la energía a tierra y en la segunda etapa de descarga, eliminamos esa energía residual que se genera en la misma instalación. Y ahora sí, y solo así, vamos a poder asegurar una protección completa para mis cargas. Igual vamos a volver a ver este tema una vez más al final. Así que si hay preguntas, déjenlas en el chat, pero igualmente lo vamos a volver a explicar más en profundidad, ¿no? Vamos yendo de a poquito, cada vez agregando un concepto más y un concepto más. Bueno, y antes de meternos en lo que dice la normativa AEA, tenemos que ver este concepto que es el mapa isoceráunico, porque nos va a servir para entender justamente la normativa. Hay algo que se llama nivel ceráunico, que es que son los días de tormenta eléctrica al año que hay en alguna zona, ¿no? Nivel ceráunico, días de tormenta al año en una zona. Es una información provista por el servicio meteorológico. ¿Y qué es el mapa isoceráunico? Bueno, es eh, líneas de igual nivel ceráunico para cada región, ¿no? Entonces, yo la información la suelo tener en forma de este mapa, que obviamente es dinámico, ¿no? Año a año cambia. Esta información es del año 2017. Por ejemplo, ¿no? Sur de Buenos Aires, 40 días de tormenta al año, ¿no? La Pampa también.
centro de Buenos Aires, 50, y en la medida que voy al norte del país, bueno, puedo llegar a tener hasta 90 días de tormenta. Y en el sur del país, fíjense cómo baja, ¿no? O sea, básicamente hay muy poca tormenta, por lo tanto también menos riesgo. Dicho esto, fijémonos lo que hace la normativa local. Acá lo que van a encontrar es un resumen, ¿no? Un resumen de qué hacer cuando tengo diferentes tipos de instalación, que lo vamos a analizar, y también dependiendo del nivel seráunico. Entonces, por ejemplo, si mi edificio está equipado con un pararrayo, cuando estén en una zona de 25 días de tormenta o menos, y también más, siempre va a ser obligatorio, ¿no? O sea, en Argentina es obligatorio usar descargadores cuando el edificio tenga pararrayo. No importa si estamos en el norte o en el sur del país. En todo lugar, obligatorio. Ahora, si la acometida no tiene si la instalación no tiene pararrayo, bueno, ahí teníamos dos casos. Si el inmueble es alimentado por red aérea o subterránea. Fíjense que si es alimentado por red subterránea, no es obligatorio en ningún caso. No obstante, como dijimos, es recomendable, ¿no? Dependiendo del cliente, deberíamos recomendarle usarlo si es que tiene mucha inversión en equipamiento. Si el inmueble es alimentado por acometida aérea, bueno, ahí es obligatorio únicamente para regiones de más de 25 días de nivel seráunico. Básicamente, sur de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba hacia arriba. O sea, si trazamos una línea imaginaria, básicamente parte el país en dos. Una mitad obligatorio, la otra no. Entonces, esto ténganlo en cuenta porque no es muy conocido y hay muchas instalaciones que no están cumpliendo con esta normativa. Así que los invito a también estar atentos y ofrecerle a sus clientes una instalación que cumpla con la normativa en el caso de estar en estos casos. Y si el cliente está en un inmueble alimentado por red subterránea, bueno, dependiendo de qué cliente sea, se lo puedo recomendar igualmente para disminuir su riesgo. Y el último caso tiene que ver con inmuebles donde haya personas electrodependientes y te va a pedir que hagas un estudio de riesgo o directamente obligatorio, ¿no? Yo diría, si ese fuese el caso, usemos siempre también un descargador para minimizar el riesgo. Bueno, vamos a ver qué tipos de dispositivos existen y cómo se instalan y cómo se usan. Básicamente, en el mercado vamos a encontrar tres tipos de tecnología. Por supuesto, Schneider Electric las tiene a disposición. Descargadores tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1 son los equipos capaces de instalarse donde haya pararrayos, ¿no? Son los equipos más robustos, que tienen más capacidad de descarga, eh, y los tenemos que usar siempre que haya un pararrayo. Pero tienen un problema. El tipo 1 es excelente, es muy bueno descargando enormes cantidades de energía a tierra, pero es malo dejando una tensión aceptable aguas abajo. Por lo tanto, siempre que usemos un descargador tipo 1, tiene que ir acompañado de un tipo 2. El descargador tipo 2 es el descargador que vamos a usar siempre en toda instalación, tenga pararrayo o no tenga pararrayo, ¿no? Si la instalación no tiene pararrayo, con un tipo 2 me alcanza. Y el tipo 2 lo que va a hacer es descargar cantidades menores que el tipo 1 de energía, pero cantidades importantes igualmente, y me va a dejar un nivel de tensión aceptable
en la red. ¿Qué es un nivel de tensión aceptable? 1500 volt, ¿no? Los descargadores de Schneider, y esto es muy importante, ¿no? Porque otras marcas no tienen este nivel de protección, tienen los descargadores tipo 2 de Schneider, tienen un nivel de protección de 1500 volt. Por lo tanto, va a ser compatible con la electrónica en general. Después quedará en revisar si algún equipo es todavía más sensible que esos 1500. Y por último están los tipo 3. Los tipo 3 tienen una capacidad de descarga muy pequeña, pero me dejan un nivel de tensión mucho más bajo, de 1000 volt como máximo. ¿Para qué se usan? Se usan como protección en tablero terminal, ¿no? Cuando tenemos mucha distancia entre descargador tipo 2 y la carga, bueno, agregamos el tipo 3 en el tablero terminal. Y también se van a usar si la carga es muy sensible, ¿no? Si la carga tiene una resistencia a los impulsos menor a 1500 volt, bueno, deberíamos agregar un tipo 3 también. ¿Cómo se vería la cantidad de energía que cada uno disipa a tierra? Bueno, por ejemplo, el tipo 1 se estaría llevando el 90% de la energía a tierra, el tipo 2 un 9% del total, y el tipo 3 se lleva un 1%, que estamos hablando, ¿no?, de cantidades de energía enorme, por lo tanto, todavía este 1% es peligroso. Así que gracias a que instalamos el tipo 3, logramos proteger la carga, ¿no? Entonces, una protección completa sería un cascadeo de dispositivos. Entonces, vamos a analizar cada caso en concreto. Primera situación, tenemos un edificio sin pararrayo o sin pararrayo dentro de un radio de 50 metros. Entonces, con un tipo 2 me alcanza, pero si la distancia a mi carga es mayor a 10 metros, debo agregar un tipo 3 en el tablero terminal, ¿no? Tipo 2, tablero principal; tipo 3, tablero terminal. Si tenemos un pararrayo en el edificio o estamos cerca, a veces es muy común que tengamos antenas de televisión, de teléfono cerca del edificio. Bueno, esa antena es un pararrayo también, o tiene un sistema de pararrayos seguramente. Bueno, atención, que debería ese tipo de edificio que tiene al lado una antena con pararrayo, bueno, debería tener su descargador. ¿Qué hacemos cuando hay pararrayo? Tipo 1 más tipo 2. Puede ser juntos en el tablero principal, tranquilamente. Si la distancia es mayor a 10 metros, nuevamente agregamos un tipo 3. Este tipo 3 iría en cada tablero terminal, ¿no? Acá tendríamos tipo 1 y tipo 2 en el TGBT, y luego en cada tablero terminal un tipo 3, ¿no? Si fuese un edificio, tendríamos tipo 1 y tipo 2 en el TGBT, y en cada piso o en cada departamento se podría poner un tipo 3. Acá tienen los 4 casos juntos, si alguno quiere sacar una foto. Igualmente vamos a compartir esta información en breve. A ver, les pido un momentito. Ahí está, ya volví, perdón. En el catálogo van a encontrar también una ayuda a memoria. No voy a entrar mucho en detalle. Básicamente hace preguntas y te recomienda qué tipo de descargador usar y qué calibre. Tiene que ver también con el nivel cerámico en el que nos encontremos. Van a encontrar más información en el catálogo. Eh, Voy a pasar al siguiente tema,
porque nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Es muy importante que sepan qué es lo que ocurre cuando el descargador llegue a su fin de vida útil. Cuando el descargador llega al fin de su vida útil, que puede ser por muchas descargas, o sea, porque llegó a las 20.000 descargas que soporta, por ejemplo, y cada descarga fue menor a la máxima que puede soportar, o que hubo una descarga mayor a la máxima que soporta, ¿no? Si la corriente máxima eran 20 kA y descargó 30 kA, bueno, es posible que ese descargador quede fuera de servicio. Y cuando eso ocurre, el problema es que internamente, por cómo está construido, el descargador queda en cortocircuito. Queda en cortocircuito y como yo al descargador mínimamente lo instalé aguas abajo de el interruptor principal, bueno, cuando algún descargador quede fuera de servicio, va a provocar el disparo de mi interruptor general. Y esto es algo totalmente indeseable, ¿no? Es muy mala continuidad de servicio. Cuando esto ocurre, hasta que no va el electricista, no se puede resolver el problema. Por lo tanto, les recomiendo mucho que siempre arriba del descargador instalen un interruptor termomagnético asociado y únicamente con la función de disparar cuando el descargador, o sea, de abrir cuando el descargador quede fuera de servicio. De esta manera, dispara el termomagnético asociado y no dispara el general. Por lo tanto, pese a que perdimos el descargador, la instalación sigue funcionando. No es obligatorio, pero es extremadamente recomendable. Una última aclaración antes de pasar a la oferta. También es muy importante que respeten lo indicado en la guía de instalación del producto, porque acá es muy importante cómo hacemos el cableado, cómo hacemos la instalación de estos descargadores. Estuvimos hablando, ¿no?, de que descargamos la energía a tierra. Bueno, para descargar esa energía, lo que le vamos a ofrecer es el mejor camino a tierra. Y para lograr ese mejor camino, tenemos que cumplir varias condiciones. La primera es que los tramos de conductor que vamos a usar sean los más cortos posibles. ¿Cuán cortos? Bueno, como máximo entre el interruptor principal o seccional, que estaría más arriba de lo que se ve en la imagen, y la bornera de puesta a tierra, que es donde vamos a conectar el descargador. Como máximo, esos tramos de cable suman 50 centímetros. Entonces, como máximo, tramos de cable de 50 centímetros. Y además, se va a pedir una sección mínima. Eso va a depender de cada descargador. Por ejemplo, si vamos a la guía de instalación de un descargador tipo 2 de 40 kA, nos va a pedir que como mínimo la sección de conductor sea de 4 milímetros de cobre. Entonces, en este ejemplo, como mínimo 4 milímetros, mientras más mejor. Y como máximo 50 centímetros de longitud, ¿no? 4 milímetros cuadrados de sección, 50 de longitud. Sería lo recomendado. Y luego, el sistema de puesta a tierra, bueno, tiene que ser acorde, primero tiene que estar acorde a la normativa, ¿no? La resistencia de puesta a tierra como máximo de 40 ohms. ¿Y por qué digo primero cumplimos la normativa? Bueno, porque si vamos a la guía de instalación, nos va a decir que es compatible con resistencias de hasta 100 ohms. Entonces, cumplamos la normativa
que el descargador va a funcionar bien con esa puesta a tierra. ¿Por qué es muy importante que se cumplan estas condiciones que acabo de decir? Bueno, es muy importante porque la caída de tensión que ocurra en estos tramos de conductor es tensión que el descargador no va a ver, no va a proteger, y se va a transmitir directamente a la carga, ¿no? Las caídas de tensión en los conductores se transmiten directamente a la carga. Entonces, ¿qué tenemos en la carga? La tensión de protección, que es la máxima tensión que el descargador deja aguas abajo, 1500 volts, por ejemplo, más las caídas de tensión en cada tramo de conductor. Entonces, muy importante que cumplamos con esto, porque si no lo cumplimos, no va a estar garantizada la protección para el equipamiento. Tranquilos que este pequeño diagrama lo van a tener por correo, e igualmente, siempre que adquieran un producto, pueden entrar a la a la guía de instalación de ese producto y van a ver todo este tipo de información que les acabo de comentar. Bien, pasamos rápidamente a la oferta y luego el momento de preguntas. Tenemos una línea Easy 9, orientada al mundo residencial, únicamente con descargadores clase 2 de 20 kA de corriente de descarga. Está bien orientado para el mundo residencial. Ya si necesito protegerme de pararrayos, no me sirve. No tengo tipo 1 ni tipo 3. Entonces, si quiero, si voy a ofrecerle al cliente una solución para rayo, bueno, voy a necesitar productos de la línea Acti9, que acá sí van a encontrar los PRD, los descargadores PRD, clase 1, con cartuchos intercambiables. ¿Ven esa ventana que está en el centro del cartucho? Bueno, cuando se pinte de rojo, nos indica que hay que reemplazarlo. Y descargadores clase 1 más 2, también en un mismo módulo, no me hace falta agregar otro equipo. En un mismo módulo, cartucho tipo 1 y tipo 2. Esta suele ser una solución más económica porque me ahorro de un interruptor asociado, ¿no? Si usara un clase 1 y en paralelo un clase 2, bueno, cada uno debería tener un interruptor asociado. Descargadores clase 2 individual, pero que van desde los 20 hasta los 65 kA de corriente de descarga, también con cartuchos reemplazables. Y los IPRD 8R, que son los descargadores tipo 3, que es el que vamos a usar en los tableros terminales. También tenemos un equipo que viene, que es el eQuick PRD, viene con su interruptor asociado incorporado al módulo. O sea, tenemos en un mismo módulo interruptor asociado, cartuchos de descarga tipo 2 y también un contacto auxiliar. Esto es muy importante porque normalmente cuando el interruptor dispara es porque los cartuchos quedaron fuera de servicio y normalmente nadie se entera porque nadie va a revisar. Entonces es muy recomendable que cuando hagan una instalación de este tipo de descarga, le agreguen algún tipo de señalización, ¿no? De un contacto auxiliar, y se llevan la información de que el interruptor está abierto a un piloto luminoso, sonoro, una computadora, donde quieran, ¿no? Pero es importante señalizar de alguna manera porque así nos avisa cuando hay que reemplazar algún cartucho. Eh, bueno, eso era todo. Y ahora sí, Delphi, si querés abrir los micrófonos y yo mientras Dale, voy ya leyendo los las activo. preguntas.
Hay muchas preguntas. A ver, ¿por dónde arranco? Jorge pregunta, ¿dónde conectamos el descargador? Bueno, lo ideal es conectarlo aguas abajo del interruptor principal, ¿no? Como vimos en esta imagen, les vuelvo a compartir pantalla. Bueno, sería una instalación residencial típica, interruptor general y en paralelo al diferencial, el circuito de descarga. Hay otras formas de hacerlo, pero esta sería una forma tradicional y típica de hacerlo, ¿no? Aguas arriba del diferencial, aguas abajo del general. Y siempre agregándole un asociado al eh, descargador. La siguiente pregunta que hay en el chat. Juan pregunta cuáles son los elementos indispensables. Tiene que haber una puesta a tierra, la puesta a tierra tiene que cumplir con la normativa, ¿no? Hasta 40 ohm de resistencia y obviamente todas las tomas de puesta a tierra deben ser equipotenciales, eso también es muy importante. Ahí Héctor hace el comentario de que los rayos se producen del cielo a la tierra y en otros de tierra al cielo, es cierto. También se producen de nube a nube. Bueno, el cómo se produce el rayo no es que no nos importe, pero nos interesa el efecto que el rayo genera, que es la sobretensión, ¿no? Esa sobretensión que se concatena en la acometida o en la línea. Eh, por lo tanto, creo yo que, independientemente de que el rayo sea del cielo a la tierra o de nube a nube o como sea, igualmente van a provocar un transitorio en la acometida. Más abajo preguntan si es obligatorio. Vimos que sí, es obligatorio en algunas instalaciones. Les vuelvo a poner el resumen. Bueno, hay pregunta, un usuario desconocido, una pregunta muy típica que hacen todos, es si disponemos de una calculadora para determinar el tipo de protección. Esto es algo que, bueno, repito, no se puede calcular. O sea, no es como una termomagnética, ¿no? Yo en una termomagnética puedo saber cuánta corriente nominal necesito y puedo calcular la corriente de cortocircuito que tiene que soportar. Lo puedo calcular perfectamente y puedo dimensionar exactamente la termomagnética que me hace falta. Bueno, acá no. Acá estamos en presencia de un fenómeno aleatorio. Yo le puedo poner el descargador más robusto de todos y puede caer de acá a 10 años un rayo que igualmente me lo destruya. O no puede caer un rayo nunca, ¿no? Es algo aleatorio. Entonces, siempre esto se debe evaluar de cara al riesgo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Usuarios residenciales, que digamos va a ser más difícil eh, ofrecerles un producto más costoso, que usen esta recomendación que van a encontrar en el catálogo. Por ejemplo, para los tipo 2, si están en una zona de 20 a 30 días de tormenta eléctrica, bueno, el calibre más bajo, que es 20. De 25 a 60, el calibre intermedio, que es de 40. Y más de 60 días de tormenta, bueno, el calibre más alto. Esto para lo que es edificios residenciales. Ahora, un cliente premium, una industria, un data center, un hospital, no voy a andar metiéndome en este tipo de especulaciones. Siempre el calibre más alto de tipo 1 y tipo 2, porque ese cliente tiene mucho para perder. Entonces, esa sería mi respuesta, mi recomendación. Miguel pregunta, ¿el tipo 1 debo instalarlo siempre en el principal
puedo instalarlo en un secundario? Mirá, es algo a evaluar. Vos podés instalarlo. Vos podés instalar tu tipo 1 y tu tipo 2 en tu TGBT. Hacer eso es lo ideal, pero también es lo más caro, ¿no? Si vos instalás productos en el tablero general, normalmente hay mayores corrientes de cortocircuito, por lo tanto, los interruptores asociados que vas a usar son mucho más robustos. A veces hay quienes prefieren, por ejemplo, solamente el tipo 1 lo instalo en el TGBT y después el tipo 2 en un seccional y un tipo 3 en el terminal. Bueno, es cierto, va a funcionar, vas a proteger tu carga sensible, pero no vas a proteger adecuadamente los productos de tu instalación. Entonces, bueno, dependerá del cliente. Lo mejor es recomendarle la solución más completa. Todo en el tipo 1, todo en el TGBT, digo. Sigo con las preguntas. Ya estamos en hora, así que son libres, pero yo me voy a quedar respondiendo todas las preguntas que pueda y charlando con ustedes, no hay ningún problema. Adriana pregunta, ¿qué pasa si lo que quiero proteger está a menos de 10 metros del primer descargador? No hace falta agregarle ningún tipo 3. Ahora, es raro que solamente haya 10 metros, pero no hace falta. Bruno dice, tenemos que instalar diferencial, térmico, protector de tensión y ahora descargadores. Es cierto. Y también en la medida que la tecnología avanza, bueno, también ese avance tecnológico debería ir asociado de mayores elementos de protección. Pero sí, tenés razón, coincido. Hay diferentes tecnologías para diferentes distorsiones. Miguel pregunta, o que aclare a qué me refiero con acometida aérea o subterránea. Acometida aérea es, bueno, eso es cuando en la parte de baja tensión, ¿no? En la distribución terminal, bueno, se hace la alimentación a las diferentes instalaciones. Acometida subterránea solamente cuando cubrimos una gran superficie. Por ejemplo, una ciudad, ¿no? Buenos Aires, capital federal, y alrededores tiene acometida subterránea. Una gran superficie eh, con los conductores enterrados. Pero, por ejemplo, un barrio privado no es subterráneo, es parcialmente aéreo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta las puertas de ese barrio privado la transmisión es aérea y luego se entierra para alimentar las diferentes viviendas o instalaciones. Bueno, eso no cuenta como subterráneo. En un barrio privado deberían usar descargadores y de hecho es obligatorio. Fíjense que acá dice inmueble alimentado por una red totalmente aérea o parcialmente aérea. Entonces, ese barrio privado entraría en un caso de parcialmente aéreo. Ahí preguntan por qué los tipo 1 son usados para instalaciones industriales. Bueno, en realidad depende si tiene pararrayo o no. Así que no necesariamente usaríamos el tipo 1. Si tiene pararrayo, sí. Hernán pregunta, 10 metros es muy poco. Es cierto, hay que agregar un tipo 3, o sea, en una casa grande hay más de 10 metros. Se resuelve, eh, entiendo, yo entiendo la pregunta. Es cierto que no es común que se piense una instalación para el pararrayo. Entonces, no es común que haya 50 centímetros para cumplir con esa regla. Eso tampoco es común. Hay que buscar la web. Habría que pensar las instalaciones desde el inicio, teniendo en cuenta esto. Y tampoco es común que haya un tablero terminal cerca de las cargas. Bueno, nada. La forma de resolver eso, Hernán, es que agregar un tablero terminal adicional.
Miguel pregunta sobre el termomagnético, así que voy a profundizar un poco más en eso. Este termomagnético, la única función que va a cumplir es abrir ante el cortocircuito provocado por el descargador. Lo único que me interesa es la corriente de cortocircuito que haya en este punto. 10 kA, 20 kA, la que sea, la que calculemos para ese punto. Por este circuito no va a circular ninguna corriente nominal, ¿no? Ninguna corriente de forma permanente. Por lo tanto, la corriente del interruptor no me interesa mucho, solamente que tenga mucho poder de corte. Luego, la corriente de descarga, o sea, cuando el descargador opere, bueno, acá es cierto que van a circular 20 kA, 40 o lo que sea, pero estos 40 o 60 kA no son una corriente de cortocircuito, es una corriente de descarga. La corriente de descarga es diferente a la corriente alterna, es diferente a cualquier corriente. Es una corriente que alcanza un pico, es una corriente que alcanza un pico muy alto de intensidad, y luego disminuye. Y el fenómeno dura muy poco tiempo, 20 microsegundos, por ejemplo. Entonces, el tiempo es tan corto que no afecta, no alcanza ni para destruir los cables ni para destruir el interruptor. Entonces, el objetivo de la termomagnética es solamente abrir al cortocircuito. Y sí, lo ideal es que sea selectivo con el que está aguas arriba, para que dispare solamente el termomagnético asociado y no el general. APW pregunta cómo selecciono el descargador. Bueno, recién dimos alguna recomendación, principalmente atento a lo que el cliente tenga instalado. Miguel dice que el gráfico está mal, debe conectarse siempre a la BPT. No sé lo que es BPT, pero no sé cuándo hice ese comentario, pero bueno, el gráfico correcto es este. Una de las formas correctas de hacerlo es esta, ¿no? En paralelo a todo, al diferencial y a los circuitos, y conectado a la puesta a tierra del tablero, ¿no? A la bornera puesta a tierra del tablero. Si aumento el diámetro de cables, ¿puedo aumentar? Bueno, esa es una pregunta que se hace mucho. Es cierto, tendría lógica que si aumento el diámetro de cables, afectaría también o podría jugar con esta distancia. Bueno, la respuesta es que lo que decís tiene sentido, pero esta forma de hacerlo que te estoy mostrando es como Schneider tiene ensayado a su producto. Por lo tanto, tratemos de hacerlo así frente a todas las circunstancias, frente a todos los obstáculos que se nos opongan. Tratemos primero de cumplir con esto, con la regla de los 50 centímetros y la sección de cable mínima por lo menos. ¿Por qué? Porque otras combinaciones no fueron ensayadas. Entonces, este tipo de formato está aprobado. Entonces, tratemos de hacerlo así, sería. Voy a ver cuántas preguntas quedan. Ah, quedan un montón de preguntas. Sebastián pregunta, ¿qué pasa con las instalaciones fotovoltaicas? Muy bien. Tener un pararrayo en el edificio, un panel solar en el edificio es como poner un pararrayo. Debería estar conectado a tierra y deberíamos considerar a la instalación como si tuviese un pararrayo, o sea que deberíamos usar el tipo 1. ¿Cuántos disparos soporta el descargador? Entre 10.000 y 20.000 descargas. Estamos hablando de esa vida útil, 20.000 descargas. A ver si hay alguna pregunta más. ¿Puedo instalar un clase 2 y luego un clase 1? No, primero el clase 2, el clase 1, perdón, clase 1, clase 2.
Bueno, creo que el resto de preguntas es repetida. El catálogo se va a enviar. Sí, todo esto lo vamos a enviar por correo. La vida media. Luis pregunta, ¿por qué recomiendo termomagnética y no fusibles? Bueno, la termomagnética porque vas a poder, no vas a necesitar reemplazar el fusible constantemente, pero si el fusible soporta el cortocircuito, en principio lo puedes usar. Y si tenés forma de señalizar el fusible, bueno, pero mejor, más fácil es señalizar el interruptor, o sea, es muy importante señalizar también. El calibre del interruptor, repito, tiene que ser, nos importa el poder de corte, ¿no? El poder de corte tiene que ser mínimamente igual a la corriente del cortocircuito. Cuando me preguntan por el tema de los 1500 volt, no, me preguntan si es a partir de los 1500 volt que actúa. No, es un poco menos, empieza a actuar desde otra tensión, no me acuerdo, 800 por ahí. 1500 es el valor máximo de tensión que deja aguas abajo. O sea, cae un rayo tremendo cerca del edificio, bueno, el descargador va a actuar y en el peor de los casos, como máximo, aguas abajo 1500 volt. Bueno, no sé si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar. Creo que más o menos respondí todo rapidísimo, ¿no? Porque hay muchas preguntas. Pero desde ya les agradecemos a todos. Aprovecho y comento, Alan, que nada, mañana les voy a estar enviando todo. Así que no se preocupen que van a poder volver a ver la grabación y la presentación. Yo ya tengo sus mails, así que por eso no se hagan drama. Que mañana en la mañana o en el día van a estar recibiendo todo. Ahí Bruno levantó la mano. No sé si podés abrir el micrófono, Bruno. Sí, una Y- pregunta. Sí. No me doy cuenta cómo sería la descarga desde la Tierra hacia el cielo y cómo funcionaría en ese caso el descargador. No, ahí vos, es un tema aparte, ¿no? O sea, el rayo se puede producir del cielo a tierra. Hay veces que ocurre de la tierra al cielo, ¿no? Porque, bueno, hay una diferencia, ¿no? De campo eléctrico. Y a veces también de nube a nube. Más allá de cómo se produzca el rayo, la descarga, para nosotros es igual. Lo que nos importa es la sobretensión que se genera. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si el edificio tiene para rayo, tipo 1 y tipo 2. Y si no tiene para rayo, tipo 1. Entonces, no se preocupen por si el rayo cae de arriba, abajo, eso, digamos, es otra materia. Que es muy interesante, pero bueno, yendo a la práctica, con pararrayo, tipo 1 y tipo 2. Sin pararrayo, tipo 2, nada más. Y luego, si hay mucha distancia, agrego un tipo 3 en el terminal. Te puedo consultar con César, sí. respecto a las instalaciones fotovoltaicas. Si yo tengo entradas de tensión a los inversores de 800 volt, ¿cómo la protejo con un protector de sobretensión? Mira, vos el descargador lo vas a colocar en el TGBT. Ahora, si tu inversor es muy sensible, bueno, podrías Pero ¿cómo agregar un puedo tablero al proteger del lado del... lado del Sí. lado de corriente continua? Supongo que tengamos entrada en 800 volt a los inversores en la Ujú. parte continua. Bueno, no lo sé, te averiguo si hay una solución para continua. Gracias. Ahí no, eso no. Ahí está mi correo, cualquier cosa tengo el tuyo, si lo encuentro te respondo. Dale, dale. Pues tengo una aplicación con paneles fotovoltaicos, entrada Bueno, en 800 volt y salida en 1500 voltios.
Mandame un correo si querés, ahí está mi correo, yo te busco alguna forma de ayudarte, no hay problema, Bueno, para muchas ese caso gracias. puntual. Gracias. Bueno, de mi parte los libero. Delphi, no sé si querés agregar algo más. No, de mi parte tampoco. Nada, les voy a estar enviando todo mañana. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Igualmente quedó el mail de Alan para que le puedan consultar cualquier cosa. Igualmente mañana con la presentación y todo se los vuelvo a mandar el mail de Alan. Así les queda todo guardado en el mismo mail. Por cualquier consulta que tengan, lo buscan y ya está. Así Muy que, bien. bueno, muchísimas gracias a todos. Hola, Hay un par de manos hola. levantadas ahí, a ver. Ah, sí. Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? te escucha, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo lo que te quería consultar es lo siguiente. No entendí, digamos, esa parte no me quedó clara. ¿Todos los descargadores vienen con cartucho reemplazable, digamos, según la vida útil, o vienen algunos sin cartucho? Porque con respecto a eso tengo una duda. Nuestros descargadores de la línea Acti 9, que son los PRD o PRF, todos tienen cartuchos intercambiables y los cartuchos están en el mercado, ¿no? El distribuidor los tiene para reemplazar, tanto los Bien, negros como los blancos. bien, Y con también respecto, el Liquid. sí, Pero con respecto, perdón, ajá, este no, o sea, sí tiene cartuchos, pero no hemos podido traerlos al país. Por lo tanto, este módulo no es reemplazable, ¿no? Cuando se rompa un cartucho, habría que cambiar todo el equipo, que es la línea Easy. Perdón, te bien, interrumpí, decime. no, con respecto a eso, lo que me quedó la duda es cuando vos hablabas de la vida útil. ¿La vida útil es del descargador en sí, del instrumento o del cartucho? Bueno, es del cartucho. Bien, Puede pasar que es- un cartucho se destruya antes que otro. Por eso, cuando un cartucho quede fuera de servicio, se va a pintar de rojo. Así como ven ahora. Cuando vean un cartucho en su ventana el color rojo, hay que reemplazarlo. Y normalmente, si está fuera de servicio, está en cortocircuito y te dispara la térmica. para al momento del reemplazo, ¿tenés que desarmar el tablero? O sea, ¿hay que sacar el módulo o el cartucho se saca hacia adelante? Si tenés el interruptor, bueno, en posición abierto, el cartucho se puede tomar con la mano y tirás y sale. Hay que hacer un poco de fuerza, pero simplemente tirando lo vas a conseguir. O sea, lo que vos mencionabas que entraba en cortocircuito es el cartucho. Sí, es el cartucho, internamente. O sea, vos Bien, bien. sacando el cartucho, resolvés el problema. O sea, cambiando el cartucho, resolvés el problema. Bien, lo de la térmica sería una opción, digamos, para el usuario, más que para el Claro, porque electricista. si entra en cortocircuito, va a disparar tu interruptor general. Y deja sin energía, imagínate a todo un edificio. Bueno, para evitar eso, interruptor asociado. Bien, bien, bárbaro. Y con respecto a al conductor de tierra, vos, si, según entendí, porque justo a lo mejor ya lo explicaste, pero en algún gráfico yo lo venía escuchando, no estaba justo manejando, no podía ver la imagen. No sé si vos mencionaste algo con respecto a la equipotencialidad, digamos, de la tierra. ¿Va conectado a la misma barra de tierra de toda la instalación? Sí, exactamente. Todo tiene que ser equipotencial. Así que sí, lo puedes poner a la bornera de puesta a tierra del tablero, el que sea. Bueno, bárbaro, bárbaro. Ah, una pregunta más. Sí, por eh, favor. y si el cartucho te queda en rojo, ¿puede ser que quede como abierto el circuito también en vez de en corto? Sí, puede pasar. Puede pasar que no quede en cortocircuito. Puede pasar. Ok, gracias. También puede pasar. Es menos probable, normalmente quedan en cortocircuito, pero sí, puede llegar a pasar. Así que lo mejor es ir a revisarlo periódicamente. Sería lo ideal. Sería como parte del plan de mantenimiento periódicamente ir a revisar si está en rojo o no. O sea, lo que sí no falla, digamos, es la indicación en el mismo cartucho, ¿no? Acá se pintaría de rojo siempre que queda fuera de servicio.
consulta? Hola, hola. Hola, ¿Una ¿me consulta? escucha? Sí, por favor. Hola, Alan. Sí, decime. Discúlpame, se escucha ahí sobre una instalación hospitalaria. No, En no un te momento, escucho nada bien, ¿eh? No sé si querés escribir. en una instalación hospitalaria, hiciste una mención de que para proteger sería especial porque sería otra forma de proteger la instalación. Y yo entiendo que un descargador lo que está haciendo es simplemente guiar una descarga, no está protegiendo para evitar el corte del suministro o el corte. ¿Correcto? Bueno, pero vos al guiar la descarga a tierra, vos evitás que se destruyan los equipos. Nada Entonces, más. todavía más importante, si es un hospital, no se podría, digamos, permitir que se rompa algún tipo de equipamiento sensible. Correcto. Entonces, directamente, lo más seguro es hasta llegar hasta el tipo 3. Sí, exactamente. Gracias. Igual, si vas a trabajar para una instalación hospitalaria, vos fijate la guía de instalación, porque la guía de instalación te va a decir si el producto es compatible con puesta a tierra tipo IT, que es la que usan los hospitales. Entonces, hay productos que son compatibles y productos que no. El que es compatible te va a decir cómo instalarlo también. Pero también atento al sistema de puesta a tierra. Todo lo que vimos hoy aplica para TT. Para TN y IT hay algunos cambios que también, si alguno necesita, me manda un correo y yo lo puedo ayudar. O puedo No, buscar a alguien que los ayude. para el IT me quedaba claro. Yo me refería al TT, al sistema general de instalación. Correcto. Sí, o sea, hay soluciones para los 3 sistemas de puesta a tierra que usamos. Así que si alguno necesita para ese tipo de instalación hospitalaria, bueno, nos puede mandar un correo y lo vamos a estar ayudando. No hay ningún problema. Alan, Muchas buenas gracias. noches. Sí, Hola, Alan. Buenas noches. Alan, ¿me escuchás? te escucho, sí. ¿Bien? Sí, ¿cómo te va, Alan? Soy Francisco del centro de formación que estuviste la semana pasada. Francisco te habla. ¿Cómo ¿Cómo te va, estás? Francisco? Sí, me acuerdo, Bien. me acuerdo. Buenas noches, ¿cómo estás? Disculpa Gracias que por te moleste, sumarte. ya terminando la charla, pero una cosita que te quería consultar al respecto es, tanto los clase 1 de DPS, ¿no? 2 y 3, ¿están basados todos en un BDR, digamos, una resistencia dependiente de la tensión, o tienen algún agregado, alguna diferencia interna? Sí. Voy de vuelta al gráfico. Los tipo 1 usan una tecnología de gases. No me preguntes cómo es el fenómeno químico o físico exacto, pero usan gases para justamente variar la resistencia velozmente. Y los tipo 2 y los tipo 3, varistores. Ah, perfecto, o sea, BDR normales, digamos. Sí, 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 te entiendo. varistores Perfecto. y ya usan la tecnología a base de gases. Claro, ahí está. Perfecto, Alan. Era una duda que me había quedado el otro día, entre tantas cosas me olvidé preguntarte. Así que bueno, muy agradecido por la charla para vos No, y por para la favor. gente de Snyder, Alan, ¿eh? Bueno, Hagan una pregunta. sí, por favor. Aquí en el norte, en el Chaco, la mayoría de los domiciliarios no tienen pararrayos, pero sí hay pararrayos a 50 metros mínimo, o alguna otra cosa. Pero las acometidas, los pilares, digamos, donde llega la energía, donde está el medidor, tienen su propio descarga tierra porque la empresa Sí, lo sé que solicita. en las líneas de Detrás transmisión del también se medio. suele poner una especie de pararrayo, una especie de Ajá. descargador, un descargador entre línea a tierra. Bueno, esto igualmente habría que agregarlo. Estos dispositivos son para instalaciones de baja tensión. En lo que es Sí, exacto. en transmisión, bueno, es otra, digamos, dinámica. Esto igualmente hay que usarlo, aunque en las líneas tengan pararrayo de línea. No, pararrayo no, descargador de línea, por así decirlo. Mi pregunta es la siguiente. Sí, Ese descargador
que le damos de Schneider va del otro lado del pilar, o sea, del lado de adentro, donde está la termomagnética principal, y ahí mismo va el descargador y va con su jabalina y su puesta a tierra, ¿verdad? Sí, o sea, esto es, digamos, de tu propiedad, lo pones Exacto. abajo de tu interruptor general, arriba Sí, estaría el medidor, el transformador, bueno, pero acá empieza tu instalación sí. y lo instalás en la misma jabalina de la instalación. O sea, en la Claro, misma pero bornera, no haces una jabalina aparte, nada de eso. En la misma bornera de la muchas puesta a tierra veces, que la instalación. pero muchas veces el tablero secundario está a 10 metros de la vereda, digamos. En un domicilio tenemos un patio, un patio de 10 metros y el tablero secundario de distribución de la energía dentro del domicilio está a 10 metros. Entonces, ahí yo tengo también una jabalina con descarga a tierra, porque así lo piden las normas, etcétera. Pero el descargador tendrá que tener allá en el pilar, a 10 metros antes, su propia descarga a tierra. A eso me No, refiero. Bueno, No, sería pilar. bueno hacerlo así. Sería Mm. bueno hacerlo así. Y si no, podés ponerlo en el secundario. Ajá, No es lo ideal, no vas a estar protegiendo lo que tenés aguas arriba del descargador, claro. pero si lo Mm. que tenés agua arriba del descargador está seguro que son equipos robustos, por ejemplo, que tienen 8 kilovolt o más, bueno, entonces son robustos y bueno, mayormente soportan. Pero Bueno, sí, esa es mi duda. por eso yo comentaba, ¿no? No estamos Claro, acostumbrados a desde el inicio de un proyecto pensar en esto. Nada, simplemente está bueno traerlo a debate y que cada vez más se vayan pensando las instalaciones para el uso de estos productos. claro. Y que se coloque en el tablero principal, Ujú, no en y el que se coloque secundario. en el TGBT, tal cual. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Parecía una tontera de principiante, pero no, No, es no, está muy una bien tu cosa. pregunta y créeme que, nada, para mí es algo más, digamos, cultural, si se quiere, o Tal como es cual. una tecnología más o menos, no sé, no te digo tan nueva, pero que no la hemos usado mucho, bueno, tampoco nos preocupamos cuando construimos el edificio ni nada, así que nada, es simplemente informar y ponernos a tono con las tecnologías. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Voy a cerrar ¿Qué valores la... qué valores tienen los descargadores estos más o menos? Bueno, vos tenés 3 calibres, 20 kiloamperes, 40 o 65. El de 20 No, kiloamperes, no, en de precio precios. valores. Bueno, Sí. una solución completa, la más barata, que sería un solo descargador tipo 2. Estamos hablando de que entre 200 y 300 dólares. Uno solo. Ahora, una solución más completa de hasta 3 descargadores, tipo 1, 2 y 3, y de altos calibres, estamos hablando de entre 1.500, 2.000 dólares oficiales, 3.000 dólares oficiales. Eso es algo que es cierto, es costoso, pero va a ser más importante. O sea, esto va a proteger equipos que por ahí cuestan muchos miles de dólares, en el caso de una industria, un negocio. Por lo tanto, cientos de miles versus 3.000, bueno, digamos, es indispensable, ¿no? Tiene mucho costo-beneficio. Y a nivel residencial, bueno, seguramente esté más complicado en que el cliente entienda, pero bueno, para eso están, ¿no? Si fuese fácil, no estaríamos todos acá tampoco viendo esta charla, ¿no? Pero sí, en algunos casos, para el cliente puede llegar a ser costoso. Bueno, pido disculpas y les agradezco a todos por la buena onda y por quedarse hasta esta hora.